Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Un nuevo caso de presunto fraude contra las arcas públicas de los sanpedranos ha salpicado a varios actuales empleados y al yerno del alcalde de la ciudad industrial, Roberto Contreras. El Ministerio Público dio a conocer que supuestamente a lo interno de la Corporación Municipal de San Pedro Sula presuntamente operaba una red, la cual es acusada de suscribir alrededor de 33 contratos fraudulentos que no se habrían cumplido y que derivó en otros delitos como el lavado de activos. El señor Luis Hernández Portillo y su esposa, Olga Estela Ávila Ortega, que eran los representantes de la empresa ERCOT, junto con Steve Adolfo Vargas, Fajardo Vargas, que es el yerno del actual alcalde, el señor Josué David Fajardo Hernández, tío de Steve, y los empresarios José Antonio Juárez Pereira, Henry Giovanni Guzmán Girón, Andrea Fabiola Perdomo Delgadillo y Malcolm Jonathan Morales Corea, se ponían de acuerdo para que los 26 contratos que se otorgaron no fueran a licitación pública y les ponían menos de $1 millón de lempiras. Posteriormente, cuando se adjudicaban todos estos contratos de obras que en muchos casos no se hacían, no se concluían, se dejaban a medio palo, pero sí se cobraba en la totalidad, la alcaldía de San Pedro Sula pagaba a ERCOT por los 33 contratos. Después la señora Olga Estela Ávila Ortega, que era la representante de la empresa, transfería los fondos compartidos con su esposo Luis Hernández Portillo. Después Hernández Portillo transfirió cantidades millonarias a Josué David Fajardo Hernández. Y después aquí se utilizaban a terceras personas para entregar el dinero en efectivo a Steve Fajardo Vargas. A este caso se le suma el escándalo de los 3.000 millones de lempiras por el que habrían defraudado al Estado de Honduras varios exfuncionarios, quienes están sometidos al proceso judicial desde hace varias semanas y que involucra al diputado nacionalista Nelson Márquez. En la oposición señalan que son víctimas de una persecución selectiva debido a que la mayoría de los casos que se presentan son solo contra miembros de los partidos Nacional y Liberal y se preguntan qué ha sucedido con el caso de Sedesol, en el que están implicados el exsecretario José Carlos Cardona y la diputada de Libre Isis Cuellar. Varios sectores, si bien aplauden la presentación de casos para combatir la corrupción en Honduras y que los que robaron dinero del pueblo no se salgan con la suya, lamentan que el cheque sol continúe en impunidad a pesar de existir indicios de supuestas irregularidades, todo ello grabado en un video que impactó a la sociedad y que a su vez continúa indignando al pueblo debido a que el accionar en un caso que aparentemente es evidente no se ha efectuado. No obstante, en reiteradas ocasiones desde el Ministerio Público señalan que para sustentar un caso se requieren de indagaciones, mismas que en el caso de Sedesol se están realizando. He recibido en mi despacho el informe de auditoría del Tribunal Superior de Cuentas sobre el caso Sedesol, en el que dicho ente recomienda evaluar su contenido e instruido a la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública para que de inmediato lo analice y lo incorpore a las investigaciones en curso, las cuales ya presentan avances, dijo el fiscal general Joel Zelaya el pasado 5 de septiembre en su cuenta de X. Desde sociedad civil señalan que mientras no se vean acciones contra los implicados en el caso de Chequesol,
las autoridades no podrán seguir aseverando que están llevando a cabo un combate parejo a la corrupción. Mientras esto sucede, los hondureños reflexionan en cómo el tripartidismo se encuentra salpicado en estos actos irregulares, lo que genera dudas en el electorado a quién depositarle el voto, tomando en cuenta que cada campaña los políticos prometen combatir la corrupción, pero reconocen que hacerlo sería como ver a ratones cuidando el queso, por lo que analistas piden a los ciudadanos elegir bien y no desperdiciar esta oportunidad para seleccionar a los mejores perfiles, si es que los hay. El mismo Mel me ha dicho. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. ¿Acciones del Ministerio Público es justicia o es persecución política? Tres distinguidos abogados están aquí conmigo. El abogado Ibis Discua, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Abogado, buenos días. Muchas gracias, buenos días, apreciables colegas. Raúl, es un agrado estar este día aquí compareciendo para poder pronunciar sobre las circunstancias que rodean a raíz de las últimas acciones que ha interpuesto el Ministerio Público en los tribunales de la República. Gracias, aquí conmigo también el abogado Salomón Amador, bienvenido. Gracias, licenciado. Buenos días al doctor Navas, doctor Discua y a todos esta teleaudiencia, ¿verdad?, que tiene este foro. Bueno, gracias por la invitación. Ya nos sentimos parte de la casa en estos foros y bueno, estamos dispuestos a analizar la situación actual que enfrenta la justicia hondureña, las investigaciones a los diferentes casos de corrupción y, como lo dice el tema, si es analizar si es justicia o una persecución política. Gracias, licenciado, nuevamente. Gracias, abogado Alex Navas. Gracias, Raúl, por la invitación que me hace hoy a este distinguido programa y a los directos colegas que están aquí compartiendo el foro, hablando sobre un tema trascendental que es el combate a la corrupción, el papel del Ministerio Público y la permeabilidad que están en todos los sectores del Estado este flagelo. Así que ver cuáles son los escenarios que está teniendo la justicia en Honduras y dar algunas luces de cómo seguir combatiendo este azote que ha tenido tantos problemas en Honduras. Bien, es una persecución política de la justicia en los últimos casos de supuesta corrupción presentados por el Ministerio Público. Ayer el alcalde dice que es una persecución política. Hizo un llamado para que no votaran por los diputados de Libre porque dije que no es cierto. El Ministerio Público ahí, Yuri Mora relata el seguimiento del dinero y lo que han hecho de unas obras que se pagaron en su totalidad, pero que no fueron concluidas. Hay varias gente detenida allá y siguen buscando al yerno del alcalde. ¿Qué piensa, abogado Ibis Discua? El monopolio de la acción penal corresponde al Ministerio Público y son ellos quienes, con los medios probatorios suficientes, hacen los requerimientos fiscales. En el caso específico, yo creo que hay un tema que es importante. Nos parece que la representación del señor fiscal nació viciada desde el inicio, en función de que, a sabiendas, por él mismo, de que no podía participar en la elección del fiscal, participó porque él era una autoridad de partido. Y entonces eso lo deslegitima para aparecer como un hombre independiente en las acciones. Y en segundo caso, el señor alcalde de San Pedro Sula es un hombre controversial, que no es fácil, sabe utilizar los medios de comunicación y frente a este hecho, lo que nos dice la experiencia es que siempre se alega acciones políticas. Yo lo que creo que ahora que hay un requerimiento fiscal, los acusados en este momento deberán utilizar todas sus armas suficientes para demostrar de que esta circunstancia no es una persecución penal. Abogado Amador. Sí, bueno, ya se ha vuelto casi una letanía, ¿verdad? Cuando se dan estos casos de corrupción que vienen y justifican
todas estas, tanto el requerimiento fiscal, las investigaciones, la presentación ante el juzgado, que es una persecución política. El Ministerio Público, ¿verdad?, junto con los entes de investigación, llámese ATI, llámese DPI, pues ellos están en la obligación de presentar el acervo probatorio mínimo, ¿verdad?, para iniciar un requerimiento fiscal. Si existe esas investigaciones a profundidad, si existe, digamos, los medios probatorios para poder incoar una persecución penal contra determinada persona o grupo de personas, en todos los delitos, no solo en los delitos de corrupción, sino que en los delitos comunes, en los otros de criminalidad organizada, el Ministerio Público tiene que fundamentar bien esos requerimientos fiscales. Hablar de persecución política, pues lo decía el abogado Discua, pues el fiscal general de su momento, él era regidor de una corporación municipal por un partido contrario al que es del partido de gobierno. Él era por el partido liberal, si no me equivoco, que era regidor municipal de uno de los municipios del sur de Francisco Morazán. Luego, pues este señor Contreras, pues creo que nunca lo habíamos conocido como un político, y esta situación pues lo lleva a querer justificar, ¿verdad?, por así decirlo, una persecución política, porque va de candidato a alcalde de un partido contrario al partido de gobierno, y vemos pues que siempre ha sido un aférrimo opositor al gobierno de turno, y por eso pues es el alegado persecución política. Pero se les está respetando el debido proceso, el derecho a la defensa, han sido presentados ante los tribunales de justicia, acompañados de sus apoderados legales, y son estos pues los llamados a refutar todos los hechos constitutivos de delito que van plasmados en el requerimiento fiscal que se ha presentado. Sí, Marcos, si me cortás el último pedazo donde Yuri Mora, el portavoz del Ministerio Público, explica bien el por qué han detenido a estas personas y siguen buscando otras. Abogado Nava. Raúl, mire, la justicia en Honduras, y lo he repetido en este programa infinidad de veces, no tiene que tener timings ni cálculos políticos, ¿verdad? Al momento de que el ente fiscal que tiene, como lo dice el doctor Discua, tiene el asidero jurídico, las pruebas contundentes para presentar un requerimiento fiscal, debe presentarlo. En Estados Unidos, el presidente Trump, antes de las elecciones, fue imputado por la Fiscalía de Nueva York por temas de corrupción, precisamente. Y no importó si iban a un proceso electoral o no. Y así debe actuar la justicia. Cuando se tienen las pruebas hay que presentarlas. Cuando metemos este tema, que tiene que ser eminentemente jurídico y legal, a un tema político, son otras aristas que se discuten. Aquí en este caso no se ha dicho que hay empresarios que denunciaron este proceso de fragmentación de contratos, de coimas que se pagaron, si son inocentes o no las personas que están ahí, sino que se hablan de cosas que al final son otro campo que se tienen que discutir, y no en el campo jurisdiccional que se debe de dirimir estas situaciones. Nadie en este momento, bajo los principios constitucionales, puede decir de que el yerno del actual alcalde de San Pedro Sula es culpable o no, bajo el principio de inocencia, pero tiene que dirimirse en un tribunal de justicia esta situación. Por lo tanto, creo yo que al momento que el ente fiscal presenta una carga probatoria y el juez admite esta, ya el silogismo de persecución política se cae por sí mismo al ver de que esto ya había sido denunciado hace 2 o 3 años, no solamente por empresarios, sino por el vicealcalde de San Pedro Sula y otros funcionarios gerentes que habían dicho que habían una red, una estructura de corrupción con unas constructoras ahí dentro de San Pedro Sula, y que por lo tanto él mismo, el alcalde ayer, acepta de que él ya sabía que venía este requerimiento fiscal. Por lo tanto, creo yo que lo que tiene que hacer él es, en vez de, como dice el doctor Discua, estar manipulando los medios de comunicación, es poner un buen equipo de defensa y que pueda dirimir esto en las instancias pertinentes del caso. Sí, sobre eso poner lo que decía el portavoz del Ministerio Público, para luego volverle a preguntar a mis invitados, se le explica ahí qué es lo que pasó.
y también entendí que era una investigación que llevaba más de un año. Adelante. Luis Hernández Portillo y su esposa, Olga Estela Ávila Ortega, que eran los representantes de la empresa ERCOT, junto con Steve Adolfo Vargas, Fajardo Vargas, que es el yerno del actual alcalde, el señor Josué David Fajardo Hernández, tío de Steve, y los empresarios José Antonio Juárez Pereira, Henry Giovanni Guzmán Girón, Andrea Fabiola Perdomo Delgadillo y Malcolm Jonathan Morales Corea, se ponían de acuerdo para que los 26 contratos que se otorgaron no fueran a licitación pública y les ponían menos de $1 millón de lempiras. Posteriormente, cuando se adjudicaban todos estos contratos de obras que en muchos casos no se hacían, no se concluían, se dejaban a medio palo, pero sí se cobraba en la totalidad, la alcaldía de San Pedro Sula pagaba a ERCOT por los 33 contratos. Después la señora Olga Estela Ávila Ortega, que era la representante de la empresa, transfería los fondos compartidos con su esposo Luis Hernández Portillo. Después Hernández Portillo transfirió cantidades millonarias a Josué David Fajardo Hernández. Y después aquí se utilizaban a terceras personas para entregar el dinero en efectivo a Steve Fajardo Vargas. Esa es la explicación de la Fiscalía, abogado. Roberto Contreras dice que es una persecución política. Bueno, mire, los imputados o los denunciados en este momento en ese requerimiento son otros. El mismo alcalde dijo, mire, aquí está mi cédula de identidad, que es el único documento con el que yo acredito mi persona y que las acciones, si es contra mí, que vengan las acciones. Yo creo que aquí no se trata de venir a retar, pero aquí se trata de probar en los tribunales de la República si ese requerimiento tiene por lo menos algún indicio o no tiene ningún indicio de la comisión de un delito. Así es. Lo que pasa es que en estas circunstancias las mismas autoridades del Ministerio Público dan lugar a que se permita que se digan este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque usted ve, hay cuatro requeridos por el tema de conspiración, luego se dio otra conspiración, luego se promovió una acción contra un jefe de las Fuerzas Armadas y ahora incluso que hay otros hechos que supuestamente dicen que hay evidencia suficiente, no se han hecho los requerimientos. Estas actuaciones a destiempo, estas actuaciones de las cuales no se manejan con claridad, es lo que permite en algunas ocasiones que se puedan vertir este tipo de opiniones, persecución política. Si en este país ya sabemos que desde que llegó el Ministerio Público, siempre se alegó el tema de persecución política. Aquí no se trata de eso, se trata de ir a los tribunales, probar, van a estar las audiencias respectivas, incluso se les puede dar o no se les puede dar medidas sustitutivas a la prisión preventiva, y después defenderse en libertad, que es el principio constitucional, que toda persona es inocente mientras no se pruebe lo contrario. Yo creo que aquí no se trata de otra cuestión, se trata que hay un requerimiento fiscal, indistintamente de lo que se diga en los medios, el requerimiento fiscal está ahí. El juez ya lo conoce, el juez va a seguir los procedimientos que ya le establece la ley y al final va a proceder o sí procede el auto de formal procesamiento de prisión o no hay ese auto de formal procesamiento. Yo lo que creo que aquí, como usted bien lo sugirió en su momento, es montar un buen equipo de abogados profesionales, expertos en derecho penal, en derecho administrativo, porque esto tiene que ver con la administración pública, en el sentido de que hay una ley de contratación del Estado que es la que ha sido violentada, la que ha sido lacerada y que se debe demostrar que ahí no hubo fraccionamientos de contratos, ni hubo otros procesos que violenten esta ley, porque la que está ahí en ese momento se violentó una disposición contenida en el código en la ley de contratación del Estado y después vienen las otras cuestiones, si hay fraude, si hay falsificación de documentos, si hay abuso de autoridad, entonces ese es el proceso recién se está iniciando. Abogado Amador.
Sí, efectivamente, lo que dice el doctor Discua. Además, también ya el Código Procesal Penal ya establece también que la persona que tiene conocimiento, que está siendo investigada, le da la oportunidad de presentarse a sede administrativa al Ministerio Público y llevar pues las pruebas de descargo o solicitar una declaración administrativa o que se le ponga a la vista el por qué está siendo investigado. Y esto también, ¿verdad?, pudo haberse dado en estos casos porque dicen que era más de un año que se seguía esa investigación. También, pues, como lo dije anteriormente, se está llevando un proceso, ya inicia con un requerimiento fiscal. Hasta tu momento creo que ya se dio la primera audiencia, que es la declaración de imputados. Después viene lo que es la audiencia inicial, donde el Ministerio Público le corresponde probar el mínimo indicio racional de la comisión del delito y la participación de los imputados. Pero también la defensa en ese momento tiene una oportunidad para poder demostrar que lo presentado por el Ministerio Público, lo contenido en el requerimiento fiscal, los hechos que se le imputan, pues, en primer lugar, podría acreditar que no se da la comisión de un delito, y en segundo lugar, pues, que esas personas no participaron en el mismo. Si bien es cierto, bueno, aquí hay que demostrar si hubo una colusión, ¿verdad?, entre todos los que firmaron, los que aprobaron esos contratos y los contratistas. Si esto ameritaba llevarlo a una licitación pública, ¿verdad?, por el monto a desarrollar, si hubo un concurso, quiénes más participaron, si esta fue la mejor oferta, si la empresa reunía todos los requisitos para participar como proveedor del Estado. Son situaciones que creo que el Ministerio Público ya a este momento ya tiene que haberlas investigado. Entonces, lo que decía el doctor Discua, ¿verdad?, que crea un morbo en la sociedad el hecho de que muchos casos de la actual administración no han desembocado en un requerimiento fiscal. Yo entiendo la postura del señor fiscal, ¿verdad?, que en cuanto a que ha sido censurado por muchos sectores el por qué llevó esta situación del caso de Sedesol al Tribunal Superior de Cuentas. Y es por un simple hecho. En todos los casos de corrupción que se ventilaron con la ley anterior, creo que era la ley de presupuesto o la ley de la administración pública, dice que la administración pública es la encargada de la administración general del Estado. Entonces, nosotros los defensores, en aras de realizar nuestro trabajo, invocábamos esos artículos de la administración pública que tenía primero que agotarse el trámite administrativo, es decir, que el Tribunal Superior de Cuentas llamara al investigado, al imputado, cual fuera el caso, y que éste solventara su situación al Ministerio Público si había o no alguna responsabilidad tanto civil, administrativa o penal. Y muchos casos se resolvieron así, ahí en el Tribunal Superior de Cuentas, el del señor exalcalde, el del caso Pandora, también creo que fue llegado por una resolución proferida por la Sala de lo Constitucional, mediante una acción constitucional de amparo, y eso frenó, ¿verdad?, lo que era al Ministerio Público para proseguir con la persecución penal. Entonces, en este caso, pues ya de tantas situaciones que se ha visto frenado el Ministerio Público para continuar con la persecución penal en los casos de corrupción, es que ha agotado esta situación administrativa, y por eso es que en el caso de Sedesol recurrió en primera instancia al Tribunal Superior de Cuentas para que éste dijera si había o no responsabilidad penal. Y en otros casos, pues ya el Ministerio Público pues se ha visto vedado a veces de esa situación por bueno, muchos le llaman jurisprudencia, y algunos jueces dicen que no, porque la acción constitucional de amparo favorece al recurrente, al que acude a pedir esa acción, y no a una colectividad como se ha solicitado. Entonces, por eso en otros casos están muchos con acto de formal procesamiento y esperando un juicio oral y público. Pero debemos de
de ver estas acciones no como una persecución política, sino como una acción más de parte del Ministerio Público, y siempre invocando pues el respeto a los derechos fundamentales de toda persona cuando se encuentra en un proceso judicial. Una de las cosas importantes que mencionan los colegas es que el Ministerio Público tiene que actuar con responsabilidad y objetividad en estos casos. Los requerimientos fiscales deben de ser totalmente sólidos y coincido con el abogado Amador, donde tiene que ir al Tribunal Superior de Cuentas primero estos casos. Primero no por el caso Pandora, sino por el caso Red de Diputados, ¿no? Que lo enviaron de nuevo al Tribunal Superior de Cuentas para detener la acción del Ministerio Público. Y muchos de esos informes del Tribunal Superior de Cuentas, el Ministerio Público los tiene que reconstruir porque no tienen toda la carga probatoria que se necesita para llevarlo al tribunal. Creo yo que eso es lo que ha, digamos, ralentizado el proceso, y que seguramente, ayer lo dijo el fiscal general, si hay elementos, digamos, de prueba contundente, van a presentar los requerimientos del caso, ¿no? El caso, como repito, Red de Diputados, la Maxi tardó 2 años en investigarlo, 2 años en investigarlo y presentarlo para 5 congresistas en los tribunales de justicia que ahí remitieron las diligencias al Tribunal Superior de Cuentas en medio de la audiencia bajo una acción de amparo que se presentó. Yo sí creo que, repito, no debe esto meterse en el tema político. Sí, cierto, estamos en vísperas de una campaña, de una elección general, pero, repito, si hay corrupción, no podemos esperar de que después de la elección presenten el requerimiento fiscal. No, creo que la justicia en este momento está actuando de la manera correcta, se tienen las pruebas, por lo menos el Ministerio Público es lo que dice. Además que no son pruebas, digamos, que vienen de sectores políticos, sino de sectores empresariales que han puesto a disposición su testimonio al decir de que querían estar involucrados en algún tema, y que por lo tanto el equipo, porque ahorita no es el alcalde el que está, digamos, sometido a juicio, sino que su equipo gerencial, el que está con el requerimiento fiscal, debe de aclarar en los tribunales esta situación, porque los delitos no son nada, digamos, suaves. Estamos hablando de lavado de activos, ¿verdad? Estamos hablando de fraude y violación a los deberes de los funcionarios, que por lo tanto llevan unas penas bastante gravosas, y que esto les podría significar, digamos, prisión preventiva en el caso de que el juez considere de que hay indicios suficientes en la audiencia inicial donde hay una comisión del delito y que han drenado 45.5 millones de lempiras de la alcaldía de San Pedro Sula. Se cuestiona de que la actual fiscalía no actúa en casos que están ligados al partido de gobierno. Como repito, la acción penal, Raúl, no es de un día para otro, ¿verdad? No es por un video que sale o no, es que vamos a proceder con un requerimiento fiscal. Los videos han salido de varios partidos políticos, ¿verdad? No solamente del Partido Libre, sino de varios. Y uno anda prófugo, otro anda libre, creo. Hay que tener otra carga de la prueba, ¿no? Pruebas testificales. Además que ayer el mismo fiscal general decía, los videos han salido desde la clandestinidad. Pero en el caso de completar la información y el expediente de mérito, el Ministerio Público debe presentar el requerimiento respectivo, pero debe ser bajo una investigación sólida, que ningún juez pueda venir a desbaratar, digamos, o la defensa pueda venir a desbaratar estos requerimientos que presenta el Ministerio Público. Y eso ha sido anteriormente, ¿verdad? Que se han presentado requerimientos sin toda la carga de la prueba científica, y esto ha venido a que las personas salgan desfilando por los tribunales con cartas de libertad, y que después no puedan ser imputados por la misma causa, por el tema constitucional. Así que creo yo que se tiene que actuar con responsabilidad, no actuar bajo criterios ni políticos ni de presiones sociales que quieren que se presente un requerimiento, sino que cuando se tengan las pruebas debe actuar. Y creo yo que el fiscal general ha actuado con responsabilidad en este caso. Fíjese que yo estoy de acuerdo, y voy a leer lo que me escribió alguien, porque una investigación y llevar a alguien a los tribunales y que va a salir uno enchachado debe tener sustento, ¿verdad? Claro, así porque es. Que lo enchachen a uno y después que no, sale libre, pero ahí queda. No, además, Raúl, y yo solo quiero agregar esto, usted tiene que tener
Dictámenes, hasta el abogado dictámenes de la Unidad de Inteligencia Financiera, dictámenes forenses, pruebas testificales, hacer el entrenamiento del juicio, o sea, un montón de carga de la prueba, expedientes sumamente voluminosos que usted tiene que presentar. No es simplemente un video. Ayer felicito, por ejemplo, al Poder Judicial que están pasando el juicio de del juez Marco Vallecillo por plataformas virtuales, donde tanto la defensa como la fiscalía presentan un sinnúmero de pericias importantísimas para que el pueblo hondureño y los abogados que estamos metidos en esto sepamos cómo se maneja un juicio, que en vez de un día para otro que el Ministerio Público va a presentar un requerimiento con un simple video, sino que tiene que llevar una carga probatoria adicional que sustente un caso sólido y que pueda llevar a una sentencia condenatoria. Bien, más adelante voy a hablar también de ese juicio de Marco Vallecillo, pero yo me recuerdo cuando el golpe de Estado me metieron en una lista que encabezaba Mel Zelaya, Xiomara Castro, yo, me congelaron mis cuentas, pero la verdad yo no tenía temor alguno, porque un amigo abogado privado, yo no había sido funcionario público, me dijo: declara todo lo que tengas. Sí. Y yo lo declaré en el Tribunal Superior de Cuentas. Sí. Me acuerdo que hasta don Jorge Bozo Arias me felicitó porque yo fui y presenté lo que tenía, gracias a Dios. Entonces, y le agradezco a ese abogado siempre. Entonces después iniciaron una investigación a todos los que fuimos funcionarios del Ejecutivo de Mel Zelaya, del presidente Zelaya. Y yo miraba cómo investigaban y cómo siguen el dinero. Sí, hasta 10.000 empiras, 15.000 empiras, 5.000 empiras. Tuve que ir y yo pensaba, y otra persona que no tuviera acceso a la gente de los bancos, porque después de los 5 años borran la información. Borran toda la información, sí. Y andar buscando eso no es fácil. Por eso cuando hay una investigación debe ser algo seguro, ¿verdad? No solo mancharle el honor a una persona. Y por eso quiero leer un mensaje de un televidente que escribe aquí. Buenos días, licenciado, bendiciones a sus invitados. Don Edgardo García, le escribo lo que yo miro, que en este país solo angelitos. Solo angelitos, no hay corruptos, no hay asaltantes, no hay estafadores, no hay crimen organizado. Aquí todo es persecución política. Yo no creo que el Ministerio Público lo capture usted solo porque yo diga que usted es malo, que tiene que hacer un sustento para extender una orden de captura. Honduras, tierra de mansas palomas, leche y miel para unos, miseria y desgracia para la mayoría. Una investigación lleva tiempo, ¿no? Sí. Sí, por ejemplo, usted va, Raúl, a la Unidad de Inteligencia Financiera, que ni el mismo presidente de la Comisión Nacional de Banca tiene acceso ahí, ¿verdad? Es muy protegido casi. Usted va y mete el nombre Raúl Valladares, usted sale, cuentas bancarias, las placas de sus carros, cuántos son los hijos, cuáles son las cuentas de banco, su esposa, toda la información la maneja el Estado de Honduras. Por lo tanto, y esa información tiene que dársele seguimiento y darle pericia a toda esa situación. Por lo tanto, considero yo que a veces queremos que el inmediatismo haga que la justicia más bien se vuelva en contra de ella, porque no tenemos casos totalmente fortalecidos, totalmente con toda la carga probatoria, y eso al final pone en detrimento las acciones del Ministerio Público. Démosle el espacio a los fiscales. Mire, hay fiscales, Raúl, acá que han jugado su carrera ahí, que están atrás del fiscal general, que son fiscales que han trabajado contra la corrupción, que han sido han tenido atentados. No puede ser que ellos van a venir a decirle al fiscal general que no hay prueba que en estos casos de corrupción de alto impacto. Por lo tanto, creo que hay que darle el espacio, hay que darle y exigirle claramente al ente fiscal que presente los requerimientos cuando haya pruebas en estos casos pertinentes. Me dice aquí le hacen un cuestionamiento, abogado. Dice don Miguel Rivera: Raúl, el abogado Navas se pone la camisa de libre. Imagínese la posición que tiene sobre Isis Cuellar. No he mencionado a Isis Cuellar, ¿no? Pero yo sí creo que hice el cuestionamiento de que cuando el Ministerio Público tenga la prueba, hay que presentarla, ¿no? Y eso tiene que ir al Tribunal Superior de Cuentas y luego presentar el requerimiento fiscal. Ayer lo mismo lo dijo el fiscal general, y yo creo que si me imagino yo que hay en este fondo departamental
algunos diputados que manejaron bien, hay otros que no manejaron bien, y eso ya es una cuestión del Ministerio Público. Para ese tema de Cedesol debe tener más tiempo el Ministerio Público. ¿Qué pasa si el Ministerio Público no presenta acciones contra los implicados? Como lo repito, el Ministerio Público debe tener la prueba pertinente para presentar los requerimientos fiscales. Si tiene la prueba pertinente, debe presentarlo ante el Tribunal de Justicia, y esto debe tener una prueba, no solo el video, sino que una prueba documental, la ruta del dinero, como le digo, pericias, testigos. Hay una gobernadora que está hablando también, ¿verdad? Me imagino yo que hay que llamarla al tribunal para presentar algún requerimiento en el caso de que se encuentren pruebas en estos casos. Ajá. Sonriente lo veo. Sí, es que también estas cuestiones de la corrupción en la administración pública se dan mucho por el nepotismo, en muchos casos, ¿verdad? Si realmente se respetara el código de ética de los funcionarios públicos, los ministros y los demás funcionarios serían muy cuidadosos en la elección de sus colaboradores. Y por el otro lado, no descartemos que también hay un montón de funcionarios que les importa poco, dicen no va a pasar nada, aquí no pasa nada, no me va a pasar nada, firmo, y después son las circunstancias que se dan. Y la conducta de muchos funcionarios es así, mira, arreglate acá y yo después me arreglo con vos. Y eso es normal en la mayoría de los funcionarios que no tienen conocimiento de sus responsabilidades. Por eso es importante que los funcionarios públicos al menos deberían de contar entre sus asesores con un profesional del derecho que conozca derecho administrativo, la ley de contratación del Estado, porque le va a decir las cosas correctas, porque la mayoría, un buen número de funcionarios, yo he sido consejero de muchos, a ellos lo que les gusta es que les digan que se pueden hacer las cosas, y cuando yo al consejero le dije, fíjese que no se puede hacer, entonces ya ese no sirve de asesor. Yo creo que el punto, el consejero solo es un consejero. Claro. Y lo que debe hacer es propuesta. Mire, si usted hace esto, le va a ir mal. Si usted hace esto, también. Pero si usted hace lo correcto, no va a tener ningún problema. Muchos de los funcionarios no tienen problemas cuando siguen los procesos correctos. ¿Qué es lo que se plantea aquí desde el principio? Un fraccionamiento de contratos. Sí. O sea, una violación a la ley de contratación del Estado. Y eso donde sea. Y se demuestra. Y es fácil llegar a eso. Usted va al oficial de acceso a la información y le dice, mire, ¿cómo se pagaron esto? Y el oficial está obligado, porque el Instituto de Acceso a la Información dice que todo ese tipo de contrataciones tiene que pasar por un proceso. Claro. En primer lugar, si hay un presupuesto aprobado, porque nadie puede contratar obras si no tiene presupuesto, y una vez que está aprobado ese presupuesto, si está la partida, si esa partida corresponde a ese pago, y entonces cuando se hacen todas esas actividades, hasta que sale el cheque de la tesorería municipal, todo eso pasa por el oficial de acceso a la información. El Ministerio Público solo va y lo pide, y ahí le dice, mire, se pagó tal obra, se pagó tal obra, se hizo tal obra. Entonces es mucho fácil, es bien fácil para un funcionario determinarlo. Lo que le cuesta a un juez y le cuesta a los apoderados defensores cuando el Ministerio Público lleva cajas y cajas y cajas de documentos y no explica cuál es el contenido de ese documento. Entonces se vuelve un marasmo de que la gente puede identificar. En cambio, cuando usted le lleva, por ejemplo, en la Comisión Nacional de Banca y Seguro, con este tema del Corium, la Comisión Nacional de Banca y Seguro tiene todas las transacciones que se dieron en la banca. Todas. Sí. O sea, todas aquellas que fueron arriba de $10,000, el equivalente a $10,000, todas las transacciones las tiene la Comisión Nacional de Banca y Seguro. Toda esa información la tienen órganos especializados del Estado que pueden determinar si hay lavado de activos o no hay lavado de activos. Yo lo que creo, mire, y esa ha sido una conducta siempre de nosotros los abogados defensores, de una buena parte, alegar este tipo de cuestiones. O si no lo hace el abogado, porque el abogado sabe que no lo puede decir él, se lo dice al funcionario para que el funcionario lo diga, y entonces ya es una lucha de tipo político. Recordemos, estamos a pocos días, menos de 70 y pico días de las elecciones. El 30 de noviembre se van a saber algunas verdades de cómo va a votar la gente. Pudiera ser que esto pese, o pudiera ser que no pese. Puede pesar a favor o puede pesar en contra. Total. Dependiendo de las circunstancias que se den en los tribunales de la República. Es una moneda al aire eso. Sí, está en la moneda al aire, porque yo puedo decir, mire, imagínese usted, contrata a su yerno. Sí, hay un conflicto de intereses, porque es casi su yerno, es como un hijo suyo, si tiene buenas relaciones. Pero, entonces, si se vio, el alcalde salió, es que me han tocado a mi hijo, digo, y no deja de tener razón, ¿verdad? Pero, ¿quién lo manda a él
a poner en funciones a alguien con el cual pero tiene conflicto no de es tanto, intereses. no es tanto, abogado, el tema del yerno, sino el tema de la fragmentación, ¿verdad? O sea, Sí, el delito. el delito, porque el Pero el final... otro, perdón, el otro solo decía Si yo usted ve los entresijos que dijo por el Ministerio tema del Público, nepotismo. Es Sí, decir, claro, cuando usted claro. pone a alguien Claro. Sí. con el tema del nepotismo, porque ya no es el funcionario. Si usted sabe que se hizo algo malo, lo va a sancionar. Claro, En así cambio, es. cuando usted ya tiene un pariente, Ya no. ya se mete en conflictos. Total. Mire, pero es que eso del nepotismo es bien fregado. En Honduras. No, óigame, si en Costa Rica un presidente puso el hermano. De Bueno, en Honduras también. por eso, de ministro de la presidencia. El presidente Kennedy tenía el hermano. Kennedy era tenía, procurador. O sea, el, El presidente Bukele tiene los el hermanos. familión es en todos lados. Mire, Sí, es un cuando- tema de ética. Sí, pero le voy a decir algo. Cuando yo fui secretario de la presidencia, un familiar mío yo no nombré. Ninguno. Hizo bien. Mi cuñado, que ya descansa en paz, el flaco Cachela, cirujano, me dijo un día que quería ser director del hospital de escuela. Es que bueno, político, le digo. Y entonces yo siento que en aquel momento él se molestó, pero no lo hice. Vuelvo a contar esta historia. Me habla un día el presidente Mel Zelaya al despacho de él. Yo tenía mi oficina al lado de él. Raúl, venime. Decirle a Carlos, me dice, a Carlos Zelaya, a Juan Carlos Melara, el yerno, y a Héctor Zelaya, quitarles el carnet, me, ya no los dejen entrar a la presidencia. Los llamé, compañeros, lo siento, tráiganme eso. Después que Raúl y se fueron. Esta vez se han rodeado de la familia, pues les dieron un golpe de Estado. O sea, es bien complicado ese tema de las Sí, familias. claro. Y ayer lo que dice, yo vi sentido a Roberto Contreras Claro. por lo del yerno, abogado. Así es, lo que Con decía razón. el abogado Discoa, ¿verdad? El nepotismo hace pues de que estas situaciones se vuelvan más de sentimiento, Sensible. sensibles, ¿verdad? Todos vimos ayer la actitud del señor alcalde de San Pedro Sula, como dijo, se han metido con mi familia. Pero él eso no lo pensó en el momento que hizo las diferentes contrataciones. Volviendo al caso de lo que se vuelve complicado para el Ministerio Público al malganar esta cantidad de medios probatorios que concatenen uno con el otro, pues es muy difícil. Hemos visto juicios, vaya, estoy llevando ahorita un caso que son casi 39 tomos, ¿verdad? Y tomos con grandes folios. Entonces, pero a veces el Ministerio Público, digamos, finca mal su reglamento fiscal o su acervo probatorio, en el sentido que hasta informes de periódicos, Excede la ¿verdad? carga probatoria. Pruebas impertinentes, pruebas que no le van a funcionar y que van a ser objetadas, ¿verdad? Pero en los casos, digamos, de los videos que se ha vuelto aquí casi un medio de prueba donde es prácticamente nos retrocedemos al Código Penal procesal de procedimiento penal anterior, el por cuánto, ¿va? Sí. Que así el juez Sumario y plenario. el sumario plenario, ¿verdad? Y entonces eso se ha vuelto, que con eso quieren que el Ministerio Público ya presente requerimientos fiscales, cuando tiene que examinarse ese video, la procedencia, lo que ahora le llamamos la hoja de autenticidad, o que antes era la cadena de custodia, de dónde salió ese video, quién lo tomó, ¿verdad? Si reúne todos los requisitos que va a arrojar un dictamen técnico. Aparte de ello, debe de ir acompañado de otros medios de prueba que puedan, digamos, darle la probanza legal a esos videos. Entonces, estos casos que se han estado ventilando de corrupción, digamos, varios que yo he observado, datan desde el 2011, 2012, ¿verdad? Y hasta hoy se ha presentado el requerimiento fiscal y no se ha alegado la prescripción gracias a lo que hay una pena procesal. accesoria, ¿verdad? En cuanto al delito de fraude, que es la suspensión para los funcionarios públicos de no ejercer otros cargos, y así, ¿verdad? Cuando es para particulares. Entonces, lleva una cantidad de tiempo, ¿verdad? El poder armar, como dicen los fiscales, un caso más de corrupción, porque deben de ir, las pruebas más que todo son digamos, técnicas,
un dictamen forense, contable, ¿verdad? Porque desde el momento en que se crea la empresa, si ésta tenía el tiempo ya necesario para poder participar como proveedora del Estado, si los ejecutivos no cuentan con antecedentes penales o policiales, si están solventes con sus tributos, si la empresa no ha tenido ninguna demanda por estas situaciones contra Estado. Son una serie de documentos que se requieren para poder participar en una licitación. Si los oferentes son mejores, es un concurso pues que hay. Y cuando ya de ahí nomás, en esos momentos pues se puede, digamos, concluir que si fue favorecida esa empresa o en realidad se llevó una buena licitación. Mire, el Ministerio Público está frente a una circunstancia especialísima en este momento. Hay una denuncia donde se dice que se está iniciando un juicio político. Yo creo que el Código Procesal Penal ya da la salvaguarda sobre este tema. Primero, es un proceso público. Las audiencias del juez puede determinar que sean públicas. Y qué bueno que sean públicas porque la prensa debería tener acceso para determinar si la carga probatoria del Ministerio Público es así como lo dice su vocero. Tengo esto, porque ahorita solo estamos determinando si hay indicios suficientes para la comisión de un delito. Pero como se da las circunstancias políticas en este momento, lo correcto es que a estas audiencias que van a realizarse tuviera acceso a la prensa, así como en el caso del juez Vallecillo. Usted ve, todos los profesionales del derecho estamos alegres porque se dicen una cosa y se dice la otra. ¿Cuál es la única manera de saber la verdad? La que se va a decir frente al juez. Así es. ¿Verdad? Y en que este juez es unipersonal y solo está determinando la mínima carga probatoria, también es importante porque se está hablando de un tema político. Y entonces, para desvirtuar que esas circunstancias se dan y que se está siguiendo la comisión de un delito, creo que vale la pena hacerlo público desde la audiencia inicial. Exactamente. Yo lo que creo también es que el error nuestro como sociedad es meter todo a lo político y no tener esa cultura jurídica de decir aquí hay cosas que se tienen que dirimir en los tribunales bajo ciertos procedimientos del estado de legalidad y no que tienen que ver con acciones políticas, porque cuando metemos la acción política creemos que ahí se van a resolver o porque unos son de un color o de otro color es que se está haciendo la acción penal. Yo creo que hay que respaldar al Ministerio Público en estas acciones, ¿verdad? Y no estar metiendo el tema político porque al final esto debilita las acciones de los fiscales al que ellos después van a decir, bueno, si presento este requerimiento, van a decir de que estoy contra un partido o contra otro y al final es que se tiene la carga de la prueba contundente. Eso sí, se tiene que actuar con responsabilidad, la responsabilidad que tiene el Ministerio Público como representante de la sociedad, como así lo dice su propia ley, de tener toda la carga probatoria para presentarle al Tribunal de Justicia y que estos no puedan ser dirimidos o destruidos por la defensa o por el mismo tribunal cuando no son suficientemente sólidos. Yo entiendo cuando el abogado Amador dice se presentan cuestiones a veces impertinentes, ¿verdad? Pero a veces, en muchas ocasiones, el Ministerio Público ha presentado pruebas contundentes que han sido debilitadas en los tribunales de justicia. El caso Pandora, por ejemplo, poniendo jueces que nunca habían sido jueces y que el caso, digamos, que cambió el paradigma de persecución penal en el país, lo dirigió una juez magistrada de la Corte Suprema de Justicia que jamás había sido juez y que eso puso al descubierto que teníamos falencias importantes en nuestro sistema de justicia. Por lo tanto, creo yo que hay que darle el espacio al fiscal general que siga trabajando en todos los casos de corrupción que cuando se encuentren indicios deben de ser penalizados y llevados ante los tribunales de justicia. Si es puesto una supuesta red de corrupción porque la gente es inocente hasta no se le vence en juicio. ¿Cuántos casos como estos habrá en Honduras? Hay muchos, y es que el Ministerio Público es una institución que debería contar con toda la tecnología que tiene la Comisión Nacional de Banca y de Seguros, mínimo. Debería contar con todo el personal
que tiene la Secretaría de Seguridad y no lo cuenta. Debería contar con instalaciones físicas propias y no las tiene. Entonces el Ministerio Público, y además con una buena capacitación, porque los abogados, uno se da cuenta que la mayoría de los abogados del Ministerio Público que han tenido éxito, casi todos están en la defensa. ¿Por qué? Primero, porque no tienen los incentivos que ellos quisieran tener. Y segundo, porque la profesión del derecho, ser abogado es una cuestión de estar permanentemente en actividad. Y cuando un abogado sale en una defensa de cualquier caso que sea, lo hace con vehemencia, lo hace con fortaleza. La gente se sorprende y dice, ¿por qué fulano es tal? Y es que los buenos abogados los hacen los buenos clientes. Si usted no tiene buenos clientes, yo recuerdo en paz descanse Camposanto, le dije, mire abogado, tengo un problema, le llegaba. ¿Tenés pisto? Le decía Camposanto. Es que ese es el problema, entonces no puedes contar conmigo, le decía. Entonces los buenos abogados son los buenos abogados, los que van a llevar los casos importantes. Pegan duro. Sí, y tienen derecho. Claro. Tienen derecho porque... Claro, todo profesional que cobre su servicio. Claro. Y que profesional calificado. Claro, ¿verdad? no, pues sí. Pero mire, Raúl, con lo que está diciendo el abogado Discua, acaba de salir una denuncia que el Ministerio Público solo recibe el 0.5% del presupuesto nacional. Hay una deficiencia de 400 fiscales en todo el país. Con esa carga que tienen, ¿cómo va a ser el Ministerio Público? Creo que un fiscal ahora entrando, un fiscal para entrar a asistente fiscal, gana 23 o 24 mil empiras. ¿Cómo usted va a vivir con eso? Que muchos de estos fiscales tienen que ir en taxi a presentar los requerimientos fiscales en delitos contra la vida o delitos de menor cuantía. Debemos de cambiar el paradigma de justicia penal, de cómo es que vamos a darle, exigirle al Ministerio Público, hay que darle también, y esto debe pensarlo nuestra clase política, es decir, necesitamos fortalecer el Ministerio Público, darle todos los mecanismos administrativos, técnicos, financieros para que puedan tener un buen salario, que tengan que tener todas las cuestiones de seguridad. ¿Cómo va a ser que un fiscal de UFERCO o de FEDCOP o de UNAF que no tenga carros blindados, por ejemplo, seguridad para ir a presentar requerimientos fiscales de corrupción de alta escala o de narcotráfico o crimen organizado? Eso es insostenible para otras sociedades, pero en nuestro país pasa. Aquí los que están en movidas es que andan carros blindados. Y nuestros fiscales, y aquí acusamos a los fiscales diciendo, no, persecución política, ¿verdad? Está sirviendo a uno o a otro. No, hay que apoyar a nuestros fiscales, que muchos de ellos han sido valientes enfrentando estas redes de corrupción, redes que están enquistadas y que ahora se echan baños de pureza y todo dicen que es persecución política y al final han estado involucrados. ¿Cuánto gana un fiscal, abogado? Un fiscal, digamos, especial, digamos, ¿verdad? Que dirige una unidad, gana entre 40 y 50 mil empiras, ¿verdad? Digamos, un fiscal especial contra la corrupción, pero fiscales que empiezan ganan 23, 24, 25 mil empiras y con eso usted sabe, bueno, Raúl, usted creo que eso se lo gana a diario, ¿no? Entonces, eso es una situación que insostenible para el país y que debemos de darle el apoyo a nuestros fiscales para que puedan tener todas las garantías de que primero su vida, su integridad y su profesionalismo puede estar asegurado para enfrentar estas redes de corrupción. No diario, pero llevo más de 30 años levantándome a las 4 de la madrugada. De ajuste innecesario. Y acostándome a las 11 de la noche. No, es que así es. Me acordé de un fiscal italiano, cuando él dice eso. Un fiscal que gana 50 mil empiras. Es poco para la responsabilidad que tiene enfrentar, porque es crimen organizado. Sí. Redes de corrupción. Y no veo que los fiscales tengan un trato súper especial, porque tienen que ser muy honestos los fiscales. Y los hay. No lo dudo que los hay, pero hay. pienso que les pagan poco, abogado. Sí. Las tentaciones que puedan recibir. Eso, sí. Imagínese con la cantidad de recursos que tiene la criminalidad organizada o las redes de corrupción, la cantidad de recursos que han drenado, la cantidad de financieros que tienen, ¿verdad? Ponen a disposición esto, recursos financieros, recursos logísticos, recursos técnicos, y que un fiscal que llega con su carrito a dar el requerimiento fiscal, están, digamos, expuestos a toda la permeabilidad de la corrupción y por lo tanto tenemos que blindar nuestros fiscales, nuestros jueces,
para que ellos tengan la independencia y la autonomía de poder dar justicia, que eso es lo que necesita en este país. No justicia selectiva, sino que la real justicia, cuando se tienen los elementos de juicio para poder imputar a una persona que ha hecho un acto delictivo. Es por eso que vemos que los resultados objetivos que tiene el Ministerio Público son demasiado pobres hasta la fecha, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tienen esa preparación científica, bueno, no presentan ese acervo probatorio de manera científica, ¿verdad? Hasta ahorita en los casos de corrupción es que últimamente he visto yo el cambio y eso, bueno, la Maxi sí, exactamente, eso iba a decir. La Maxi fue el primer requerimiento fiscal que creo que fue el de la red de diputados, o el caso Pandora. Caja chica de la dama. Pero el que ya había de una forma bien profesional fue el de red de diputados, que aparecía hasta la foto impresa en el requerimiento fiscal. Así es. En cada, y bien detallado. Entonces, ahí se vio el cambio, ¿verdad? Pero habían otros requerimientos fiscales, ¿verdad?, que daba mucho que desear en el momento del acervo probatorio que presentaban. Incluso a la audiencia de declaración de imputados solo iba el requerimiento fiscal y ni siquiera la parte de la investigación administrativa. Entonces, por eso es que a la fecha vemos que hay un pobre, ¿verdad?, resultado de parte del Ministerio Público por esa situación, porque lejos de llamarse persecución penal, ¿verdad?, de persecución política, creo que se da mucho lo que es, digamos, el populismo penal también, ¿verdad? Presentarlo por salir del paso. Claro, o por una situación de que al clamor público hay que presentar un caso. Sin necesidad de la investigación, pero como hay un clamor por parte de la colectividad, hay que presentar los casos sin llevar una verdadera investigación científica. Entonces, eso tiene que fortalecer el Ministerio Público, ¿verdad? Alejarse de toda, de todo morbo político y actuar como verdaderos funcionarios del Estado, como verdaderos fiscales, como los que sí llevan la carga de la persecución penal, los llamados a entablar las acciones penales, no importando el color político que se pueda tener, pero siempre manteniendo lo que es la objetividad. Me dice el exdiputado y abogado Antonio Rosa, Toño Morro. Chaluteca. No, gracias. Gracias a Dios. Sí. El hermano Leonidas. Hermano del canciller sí, Leonidas Rosa. el otro de Radio Vieja. Buen día, preguntarle a Navas si cuando estuvo en la Maxi tocó siquiera con el pétalo de una rosa a alguien del gobierno de Mel Zelaya. Jodieron al que querían joder. Juan Orlando, preguntarle a Ibis, que ahí está. Y no es que esté contra la Maxi, a un pariente lo despidió por decir que la Maxi debería estar un periodo más. Uno de los, creo que Leonidas y el otro hermano de él fue profesor mío de la universidad. Hermes Rosa Bautista, ¿no? A grandes abogados que tenemos en el país. Que revise los requerimientos fiscales y va a ver ahí a quienes tocamos ahí, ¿no? No solamente gente del Partido Nacional, sino también el caso Red de Diputados, por ejemplo, se presentaron requerimientos contra varios imputados de los partidos políticos. Voy a aprovechar para preguntarle, esa vez que la Maxi quería meter presos a 70 diputados, estaban de correr aquí en el país. Bueno, empresarios, varios me hablaron. Lo que dijo el doctor Juan Jiménez Mayor 70, en una conferencia de prensa era que en ese Congreso Nacional de 2018, de los 128, 70 estaban siendo investigados, incluyendo el presidente del Congreso Nacional, el doctor Oliva, eso lo dijo el doctor Juan Jiménez, y lamentablemente eso fue, digamos, el comienzo de la caída del doctor Juan, donde Almagro lo cambia, o él renuncia, ¿verdad?, a presiones de la OEA y sale de la misión y entra el brasilero, ¿no? Y ahí creo que, aunque se presentaron después otros requerimientos, como el caso Pandora y el caso Arca Abierta contra también diputados, sí, estaban siendo investigados más de 70 diputados por ese proceso. Sí, me acuerdo. De ese tiempo, ¿no? De ese tiempo. Sí, me acuerdo que alguien que tenía bastante poder en el país me lo comentó. Bien, continuamos.
el caso del juez Vallecillo. Vallecillo sorprendió. Está preso el hombre. Sí, Sí. los cobras. Marco Vallecillo. Ahí está. ¿Ve? Ex jefe de los tribunales de competencia nacional territorial Sí, y fue el criminalidad primer- organizada. Y Fue el primer coordinador. ¿Ah? Criminalidad organizada Segundo, y corrupción. Y Y corrupción y medio ambiente. Sí, es que antes solo había 2 jueces. Sí. El que era el abogado Claudio Aguilar, que estaba en el primer batallón, ¿verdad? Una unidad militar, y el que estaba en el juzgado de la Granja. No, eran independientes, los de corrupción eran independientes, los de criminalidad organizada independientes, y creo que solo había uno para defraudación fiscal. Es que llegó un momento, abogado, de que hubo como un boom de los casos de corrupción Sí. en la Maxi, ¿verdad? Usted recuerda, 14 casos presentados, Sí. pero luego hubo una baja, ¿verdad? Y entonces me imagino que la Corte Suprema de Justicia unificó esos tribunales Los de para que hubiera los de carga competencia rotatoria. territorial, para Exactamente, competencia territorial, que Exacto. incluyeron también medio ambiente, corrupción. Exactamente, sí. Y creo que los delitos de defraudación fiscal, porque el de ahora contrabando se ve también en esa Y fíjese en que esa área. ese cargo que tenía el abogado Vallecillo es un cargo, digamos, después de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quizás es el cargo más importante, ¿verdad? Los jueces con competencia nacional territorial en materia de criminalidad organizada Es una sala tienen más. un poder... Es un anexo de la sala penal. Anexo penal, sí. O Sí. sea, un poder importante en el país, ¿no? Sí, tiene que tener una persona madura también. Sí. Me parece que a Vallecillo le hizo falta madurez. Pues, y creo que le hace falta. Una de las razones que él está involucrado es en eso, por él mismo. la inmadurez. La boca, va. Sí. Sí, comparto con usted porque no sé si vio la comparecencia. Vi una parte de la Ahí comparecencia. el hombre contó que hasta carne asada hacía todos los sábados. Mire, una de las cosas que yo no sé, aquí tengo 2 abogados connotados, una de las Gracias. cosas es no poner a declarar a su imputado en la primera. Sí. O sea, yo creo que eso es cuestiones de primaria en derecho, ¿no? Los imputados no declaran si no es totalmente necesario. Y eso de ponerlo a declarar inmediatamente en la primera audiencia creo que fue también, como dice el abogado, que asaba carne en los fines de semana. Eso no le interesa a la gente. Entró al carro, se bajó y ver la pericia que se estaba dando, ¿no? Creo que ahí los abogados defensores un poco titubearon en ese momento y creo que la estrategia de defensa debería ser más consolidada. Creo que no, o no se dejó aconsejar o no sé. Pues. Es que a veces también, ¿no? Por ejemplo, Juan Orlando Pero yo se le subió al pregunté a estrado. Raúl y él me dijo a mí, yo estuve un día antes con Raúl y me dijo de que él quería declarar y que le pedía que quería declarar. Y no es fácil, con Fabio pasó lo mismo. A Fabio el abogado le dijo en la corte, mire, cállese. Y hasta la juez le dijo, cállese. Sí, claro. A mí me O pasó sea, con cuando- el licenciado Marvin Ponce también. Sí. Que le dijo, no, yo voy a declarar. Sí, entonces... Ya me imagino controlar las tapas de Marvin. No, es gente difícil. Sí, pero eso... Y eso el va en problema contra, es que ¿no? Vallecillo cree que está en las mismas circunstancias de Anda, donde lo atendía Marlina, donde lo atendía Mel, donde lo atendía Joel. Entonces él cree que está en aquel momento. Eso ya pasó. Es más, él los puede contaminar. No, y además que el mismo fiscal general denunció, ¿verdad? Que estaban utilizando su nombre y que él manda a capturar al juez, ¿no? Así que esto es... Bueno, el otro lo tiene condena, ¿verdad? El otro que... Así es. Sí, O sea que no es una defensa fácil. Sí, Raúl me exactamente. dijo que iba a salir bien, pero no es una defensa fácil. Sí. Sí, tiene un Y además gran atrás está acervo el poder probatorio el de Ministerio la Público. presidenta. pues. Sí, claro. Y más que todo la declaración de él, decir, yo fui porque me llamaron, porque tenía que ir, que ya no aguantaba la llamada, pero un juez no puede andar sirviendo de intermediario. Y principalmente Él debió, desde el principio que escuchó los rumores que esta persona estaba siendo chantajeada o estaba siendo objeto de una extorsión, él hubiera dicho, No le "Señor compete fiscal, a él, pues". Señor fiscal, inicia un procedimiento. Y además Eso que era lo cabal. entre los tribunales de justicia y el fiscal general o los órganos del fiscalía general hay procedimientos para las comunicaciones, ¿verdad? No es así que yo voy a ir donde él sino que hay procedimientos y la investidura de un juez de ese tamaño de Marco Vallecillo, creo yo que no debió prestarse a esas circunstancias porque confunde o contamina la acción jurisdiccional que él tiene que tener con independencia, ¿no? Y eso realmente lo estamos viendo en el juicio ahora que lo están pasando en vivo. Pero según me dijo una persona que tiene por qué saberlo,
A él lo proponen a Quique Flores, y Quique Flores es el que decide, que es el juez, ¿verdad? Entonces tiene algún compromiso. Cuando usted llega a ese compromiso jodido, ¿verdad? Y luego es muy difícil mantener la objetividad cuando se llega con los compromisos. Él se desbocó. ¿Verdad? Sí. Él se desbocó y eso le ha pesado mucho. Sí, como dice usted. Ahora, pero también es una muestra que ahí actuó bien la fiscalía. Sí. Porque si el hombre demuestra su inocencia, pues carga libre. Sí. Pero ese juez era top en ese momento. Y Sí. lo enchachan y lo meten preso. Bueno, eso va a dar una lección a los jueces para saber cuál Sí, es su pero conducta. creo que el delito de pasado, extorsión va a ser muy difícil probarlo. Pero en se ese acuerda caso que creo que tienen que modificarle el delito, porque la extorsión no se da en esa acción del juez Vallecillo. No lo veo cómo puede darse la extorsión. No hubo aquí intimidación a la vida o a la libertad de la víctima, y no hubo otras circunstancias. Entonces me imagino que sí, el Ministerio Público ahí sí no actuó correctamente en imputarle un delito objetivamente imputarle un delito de extorsión, ¿verdad? Ahí pues podría haber tráfico de influencias, podría ser una de las situaciones, pero ya el delito de extorsión no cabría en ese caso. Pero el precedente que hagan eso también pone a pensar a los demás jueces, ¿no? Sí, es que un juez es una figura emblemática, Total, que regula la relación entre las partes. Correcto. Es decir, es un intermediario entre las Intermediario partes, que decide la entre suerte. una acusación y una defensa. Y en este caso los jueces deben de tener, para empezar, cierta personalidad, conocimiento, personalidad, entereza para tomar decisiones, porque tampoco nos interesa que llegue un juez que no tome decisiones, como ha pasado un montón, que lo que hacen es que archivan el expediente, lo engavetan y no resuelven. A uno lo que le interesa es que resuelva el juez. Y otros que suspenden la audiencia y se van a consultar. Así Pero se da eso en dice varios que no casos. han sido bien seleccionados. Sí, También correcto. en el Poder Judicial ha hecho falta toda aquella capacitación que se da en el pasado y que se hacían exámenes para optar a un juez. una judicatura. En este caso, pues yo creo que este juicio es un juicio emblemático, Claro. ¿verdad? Que está abierto a todo el público. La defensa debe aportar sus mejores medios. Hay algunos que los han rechazado, pero otros los han admitido. Y el Ministerio Público deberá probar que ese requerimiento que hizo tiene los fundamentos suficientes Así como es. para demostrar que ahí hay un delito. exactamente. Y la política y la fiscalía, ¿qué están metidos? Para empezar, los eligen los políticos. No podemos obviar de que los altos funcionarios del Estado son elegidos por políticos y principalmente por el Congreso Nacional. Eso no lo podemos obviar. Pero hay un principio que se llama ingratitud de vida, Raúl, que cuando usted ya es nombrado, usted tiene que responder únicamente a la Constitución y a las leyes. Y eso deben de hacer principalmente nuestros operadores de justicia, magistrados a la Corte Suprema o el fiscal general, ¿verdad? Y que deben de responder a las situaciones que les manda nuestra Constitución. En Honduras hemos tratado de contaminar estas instituciones. No podemos obviar, por ejemplo, el triste, célebre paso de algunos presidentes de la Corte Suprema de Justicia o fiscales generales, ¿no? Que realmente sí fueron un ostracismo total en estos entes de justicia, pero que se espera que con estos nuevos plenos de la Corte y con este nuevo fiscal general, que yo sí creo que ha mostrado voluntad política para impulsar algunos casos, por ejemplo, que dejó la Maxi, u otros casos que está llevando ahora, como este caso del el actual alcalde de San Pedro Sula, pueden llevar a buen término esta situación. Que faltan muchas cosas estructurales, administrativas, técnicas, logísticas, jurídicas, para seguir avanzando en este tema. Honduras tiene un rezago importante en temas legales, de justicia, históricas y estructurales, pero que al final la sociedad tiene que ir apostándole a aportarle solidez a estos jueces y fiscales, que no podemos negar de que los hay, que son valientes y que han enfrentado redes de corrupción, redes de criminalidad organizada con valentía, y que al final estos son los que ponen en alto las acciones de la justicia en Honduras. La repercusión en las elecciones de estos temas. Pueden tener un resultado, porque recuerde que la mayoría de la gente votante, hay casi el 50%, un poco más, es indecisa,
está esperando algunas cuestiones y otros se dejan llevar por la corriente. Es decir, muchos hondureños se dejan llevar, no dijo esto y lo toma como una verdad absoluta, cuando las verdades todas son relativas, verdad para un lado, pero probablemente no lo hace para el otro. Yo siento que en este caso específico, cuando se han dado circunstancias más o menos parecidas, por ejemplo, el caso del general Romeo Vázquez Velázquez, la gente lo ha visto como hay una persecución política, y a mí me parece que lo que no se tuvieron suficiente fueron los suficientes elementos como para llevar este proceso a un requerimiento judicial. O sea, me parece que le hizo falta más investigación, que no hay suficiente investigación. Igualmente como el caso de las personas que han sido acusadas de estar conspirando para matar al expresidente Zelaya. Me parece que con la prueba que rindieron ante el juez, en ese momento el juez debió haberlo sobreseído, que no había ninguna carga probatoria suficiente para hacerlo. En este caso es un caso emblemático de la alcaldía municipal de San Pedro Sula. Recuerde que es la segunda alcaldía más importante del país. Está un candidato polémico, es una fortaleza de uno de los candidatos, la costa norte, el departamento de Cortés, tiene mucha fortaleza uno de los candidatos políticos y sí puede tener una incidencia, puede ser positiva o negativa, ahí va a depender del juez. Si el juez emite una resolución en función de los medios que se le acrediten y luego, esa es una parte, y el otro, si ya hay publicidad suficiente para demostrar que el Ministerio Público no utilizó esta acción por una causa política, entonces ahí se va a determinar si la influencia que va a tener en los votantes va a ser positiva o va a ser negativa. Yo creo que en este momento estamos a pocos días de las elecciones, 30 días de las elecciones. En 30 días, 70 días, en este término el juez que está conociendo la causa tiene suficiente término para poder determinar si que con la carga probatoria que tiene, proceder a decretar un auto de formal procesamiento o decreta un sobreseimiento provisional porque todavía no tiene suficientes elementos de prueba. Pero que sí va a tener un efecto, sí va a tener un efecto político. Claro. ¿Comentario de la nueva Corte Suprema de Justicia? Complicada la pregunta. Ahora es Nava el que ríe. Porque él fue magistrado, porque el abogado fue magistrado de la Corte. Pero es que hace poco que usted dijo algo, lo vi sonriendo. Sí, claro. Ahora le tocó el turno a Nava. Él fue magistrado de la Corte. Recuérdese que en la administración del ingeniero Flores fue cuando se hicieron la reforma al capítulo de la Constitución de cómo se iban a elegir los magistrados. Así es. En aquel momento éramos 9 los magistrados y se tomó una actitud importante que muy poca gente la valora ahora, ¿verdad? Esta Corte hizo la propuesta, salió el decreto, la reforma a la Constitución de ese artículo y se dijo, bueno, se va a nombrar una junta nominadora y la junta nominadora va a ser quien va a proponer 45 candidatos para que el Congreso elija 15. De estos 45 vamos a tener, por ejemplo, a nosotros nos tocó pasar pruebas de idoneidad. Polígrafo. Sí, el polígrafo. A muchos no les ha pasado, ¿verdad? Sí. Incluso se dice de otros que han tenido problemas y no pasó por el polígrafo. Se hicieron exámenes psicológicos, se hicieron de un montón de exámenes y al final, pues el Congreso determinó que iba a elegir al fiscal que era de su competencia, igual que los magistrados. De esta Corte a mí lo que me parece que le hace falta compenetrarse más con los casos que se están dando en el Poder Judicial. Hay una mora, pero una mora que cada día asciende. Si usted pregunta en materia laboral, usted tiene audiencias hasta para el 2029. 18,000 casos, dijo ayer la presidenta. Y no puede ser posible, porque ahora hay instrumentos técnicos que usted puede hacer virtualmente. Una demora de 18,000 casos, ¿cómo van a hacer? No, pero no solo eso, es la carga... A nivel solo laboral y contencioso administrativo. Eso, pero usted valore la carga para los trabajadores porque no tienen trabajo y tienen un juicio. La carga para los empresarios porque vienen los salarios caídos. Sí. Entonces yo creo que la sala de lo laboral, contencioso administrativo, debería utilizar los medios tecnológicos suficientes para volver el tema de los jueces virtuales. Y el tema en materia penal, que es otra carga terrible, yo creo que ya un tribunal de sentencia, en aquel momento teníamos dudas, ya sabemos que los que proceden del Ministerio Público están eminentemente acusadores, los defensores para que no, y el juez que va a ser yo creo que hay que volver al juez unipersonal.
y darle todos los instrumentos respectivos para que el juego, al final, cuando uno se acuerda, un juego unipersonal de un tribunal de sentencia, va a haber uno que se impone a los demás y es el que lleva el proyecto. Entonces yo creo que deberíamos de abrir más salas de lo penal y estos jueces de los tribunales de sentencia, hacerlos unipersonales. En materia civil es un poco más complicado porque yo creo que deberíamos fortalecer ahí los acuerdos que se puedan tomar en la Cámara de Comercio, en el arbitraje, de tal manera que la mayoría de los casos de arbitraje y algunos procesos, antes eran hasta 200 lempiras con los jueces de paz, subir la cuantía, elevarla a 2.000 o a 5.000 y entonces usted va a tener varios jueces de paz resolviendo los problemas. Yo creo que sí hay decisiones. El problema es que cuando solo la cabeza en el Poder Judicial toma las decisiones y los otros 14 magistrados no son tomados en cuenta, hay un enorme resentimiento, porque luego se siguen manejando, es que estos son liberales, estos son nacionalistas, estos son de libre. Y si son de mi partido, pero es que esta no goza de nuestra confianza. Yo creo que ese es un órgano colegiado donde las decisiones se toman de manera colegiada y eso es lo que le quedan a deber al pueblo, ¿verdad? Yo siento que ahora los magistrados tienen mejores instrumentos que los que se tenían hace 20, 25 años, pero ahí lo que hace falta es voluntad y voluntad política. Abogado Maduro. Sí, lo que decía el doctor Disco, pues la carga es lo que está afectando más al Poder Judicial y más que todo, pues, la concentración, ¿verdad?, de los expedientes en órganos colegiados, ¿verdad?, digamos como en materia penal, que son 3 jueces los que integran una sala para juicio oral y público, y eso pues acarrea pues más carga, ya pues por lo menos hay situaciones, hay como las estafas, las usurpaciones, en eso pues ya se da la figura del juez unipersonal, lo mismo que más que todo en las acciones privadas, ¿verdad? A instancia privada, pues ya existe el juez unilateral. Lo que sí es preocupante es en la carga en materia laboral, ¿verdad? Porque no se han dado esas propuestas o esas acciones que se deben de tomar de inmediata pronto, como decimos, ¿verdad? Porque a cada día se está más creciendo esa carga en los juzgados de los laborales, no digamos los contenciosos administrativos, pues, y eso frena el desarrollo de un país. Como usted, el empresario preocupado porque le vienen los sueldos caídos, el trabajador porque si está afincado sus esperanzas en el resultado de esa demanda. Y pues, no digamos ya a nivel de sala, ¿verdad? Hay casaciones que están desde el 2018, antes de la pandemia, y sin ningún resultado, pues. Y es la última esperanza que tiene un procesado o un condenado que pueda salir, pueda recobrar su libertad a través de un recurso de casación, y eso también está congestionando los centros penales, ¿verdad? Y sí. La gente, los jueces piensan que la intermediación solo tiene que ser vis a vis. Si ahora ya hay mecanismos, la virtualidad le permite a usted desde el centro penal crear un reclusorio ahí especial para hacerlo de manera virtual, y también hay una presencia de ellos, igual en materia laboral, en materia civil, pero algunos jueces siguen manteniendo. Bueno, hay casos en lo contencioso administrativo que dice el juez, se fue el juez aquel, dejó varias cargas, está citado para oír sentencia y el juez no puede poner sentencia, y no que desde la audiencia inicial vuelve a ponerlo porque dice que no ha habido intermediación, dando una interpretación errónea al tema de la intermediación. Sí. No, Ay, disculpa. No, yo sí creo que, por ejemplo, los candidatos políticos en este momento sí deben de proponer una reforma integral al sistema de justicia en Honduras. El tema de las audiencias o de las juntas nominadoras creo que nos ha rebasado. Creo que debe haber una ley de elección de altos funcionarios del Estado. Yo hablaba hace algún tiempo con una magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Francia, y yo le decía, ¿cómo eligen allá? ¿No? Elegir. Nosotros vamos de secretarios hasta arriba, ¿no? O sea, nosotros vamos en una carrera judicial, ¿no? Y vamos teniendo el tema de meritocracia, el tema de las sentencias, el tema de nuestro trabajo en la judicatura, y eso creo yo que debe de hacerse. También el fallido Consejo de la Judicatura debe restablecerse con otra metodología, no con esas
condiciones punitivas que tenía, sino que darle la mayor celeridad a los procesos de nombramiento de los jueces, que sean los mejores jueces, darle también el presupuesto. Muchos de los buenos abogados que trabajan en el sistema judicial también salen por los bajos salarios que hay en el Poder Judicial, ¿verdad? Entonces, creo yo que debemos de hacer una reforma de justicia, aportar con la carrera judicial y la carrera fiscal, ¿no? Que vayan subiendo hacia arriba y que no tenga que tener un condicionamiento político para ir avanzando en su carrera, tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público. Creo que eso es fundamental y que también el país haga un pacto de darle los verdaderos presupuestos a estas instituciones del Estado para que tengan realmente las acciones que se deban de tener y que tengan el personal. No podemos tener 18,000 casos solo en materia laboral, presupuestos ahí. Decía el abogado Discua, hasta 2029 tenemos audiencia. O sea, una persona que necesita sus prestaciones, que perdió su trabajo, no puede esperar tanto tiempo para resarcir su derecho fragmentado en materia laboral. Así que creo yo que ojalá que el Poder Judicial y el Estado de Honduras haga un pacto por esta justicia, porque es de la única forma, Raúl, en base a la justicia, donde se puede reconstruir el Estado de Derecho y la democracia y poder tener mejores derroteros para el desarrollo de Honduras. Deben ir requerimientos fiscales contra actuales funcionarios, actuales diputados. Que es una buena noticia para los abogados defensores. Excelente. Que no somos de la argolla también. Que no son de la argolla. Sí, pero hay buenos abogados. No, claro. Y no nos hemos metido ahí. Sí. Aunque con hay cuestiones que uno debe tener cuidado. Por ejemplo, ese tema del crimen organizado uno debe tener cuidado. Claro, sí. Corrupción no, porque es una cuestión que uno la conoce bien, ¿verdad? Pero es el crimen organizado, lo de los niños, violaciones y todo. Yo creo que uno debe hacer de alma. Todos tienen derecho a la defensa. Claro. Eso. Raúl, mire, este programa ha resultado didáctico para todos, ¿verdad? Porque habemos distintos pensamientos políticos. Pero usted qué sabe, Raúl, ¿quiénes son los funcionarios? Me imagino que usted tiene información. Yo creo que más usted. No, usted sabe. Bueno, algunos deben estar preocupados. Bueno, esa vez dejó 70 diputados. Sí. Y va a ser histórico. Yo siempre le cuento a la gente que, por ejemplo, el caso Pandora eran 75 procesados, ¿verdad? Y hasta horas de la madrugada, al final, el fiscal general de ese momento tomó la determinación que solo 38 procesados, que eran en el caso Pandora, que se presentó, digamos, con el desfase de 290 millones de lempiras de la SAC para campañas políticas. Así que yo le digo, si la MAC se hubiera seguido y no lo hubieran sacado, porque fueron los tres, seguramente a la escala se hubiera llegado, ¿no? Porque el requerimiento fiscal, y creo que lo dijo el abogado Suazo Lagos un día acá, el requerimiento fiscal contra los altos funcionarios del Estado, el más alto funcionario del Estado estaba listo, pero el fiscal general se negó a presentarlo. ¿Qué piensa eso? Bueno, es preocupante, ¿verdad? Que en ese momento, y como en todo el tiempo se ha dado esa justicia selectiva, ¿verdad? Y que a estas alturas, pues, usted da una noticia que vienen varios funcionarios y diputados con requerimiento fiscal, la noticia en crimen, como llaman los fiscales, pero vamos a ver cuáles son los delitos que se le imputan y cuál es la carga probatoria que podría tener la fiscalía. Y sí, también, si hay funcionarios de la administración actual, ¿qué dirá la oposición? ¿Va a ser persecución o no persecución política? ¿Verdad? Entonces habría que ver aquí el balance, que es positivo tanto para el oficialismo como para la oposición, presentar requerimientos fiscales contra sus miembros de su propio partido, que creo que en el 2000, cuando el Seguro Social no le afectó mucho al Partido Nacional, en ese aspecto de que casi solo funcionarios del Partido Nacional lo alegaban varios, incluso el abogado Fernando Anduray alegaba que por qué solo se perseguía nacionalistas cuando el caso del Seguro Social, que fue
bastante los imputados, pero ahí también yo recuerdo que yo representaba a uno de los miembros de las centrales obreras y ahí estaba el abogado, el doctor o abogado, creo, Leo Villegas. Estaba ahí, que era miembro del Partido Liberal. El caso licitación fraudulenta del Seguro Social. Del Seguro Social, sí. En la Maxi lo claro. presentamos, sí. Con la Maxi lo presentaron. Incluso hubo orden de... Bueno, no, capturamos inmediatamente. A Hilario Espinosa, a Rubén Villeda. A Rubén Villeda. Sí, claro. Ese caso se hizo por el tema de pasar una licitación de medicamentos y que lo aprobó la que Junta ya se había Directiva. ventilado en el caso Que ya se había ventilado, de sí, y creo que ese caso, en el Seguro Social, abogado, no se ha llegado a los autores intelectuales de eso. Eso era otra cosa. Porque hay muchos que creen que Mario Zelaya es el autor intelectual de esto, y hay actores políticos, actores empresariales que ganaron mucho dinero, muchísimo dinero con este caso del Seguro Social y que todavía no han sido imputados por el Ministerio Público. ¿Y los están investigando? ¿Cómo está eso? Habría que preguntarle al fiscal general, sí. Ojalá que sí, ¿no? Pero la Maxi ya había avanzado en ese proceso. A los intelectuales. A los intelectuales y a otros actores materiales, ¿no? Que después se convirtieron en testigos protegidos, ¿no? Del Ministerio Público. Los famosos tetos. Por ejemplo, había una máquina que yo siempre le digo, 95 millones de dólares pagó el Seguro Social con esa máquina, que era para nórdicos y no que nada para nuestra raza, ¿no? Y que nunca la utilizó el Seguro Social, y ahí está botada esa máquina, era para hacer tomografías, y que al final digamos, era uno de los casos más grandes. Otro, el famoso cuestión de tecnología que le vendieron al Seguro Social, que nunca fue determinado, y que un miembro de la Junta de Intervención del Seguro dijo: el caso grande del Seguro Social no han sido investigados todavía, y ojalá que el Ministerio Público culmine esa investigación, porque si hay otros actores, por ejemplo, campañas políticas, cheques que salieron a campañas políticas que nunca se sabe a dónde se fue o quiénes son los responsables de esa situación ahí. ¿De qué partido es usted, Nava? Yo soy del partido, yo soy orgullosamente del Partido Libre, sí, claro. Sí. ¿Y usted del partido? Yo soy nacionalista. Nacionalista, claro. ¿Y usted? Bueno, milité en el Partido Liberal, pero como dice el abogado Enrique Ortiz Sequeira, los liberales conscientes estamos con Libre. Sí, fíjese que yo fundé el partido porque yo anduve en la calle como defensor de derechos humanos en el golpe de Estado, y comparto, mi padre fue dirigente sindical durante la década perdida del 80, y desde ahí comparto yo los ideales de transformación de la patria, y por eso estamos ahí empujando ese proceso. Sí, le preguntaba esto porque, mire, el tema es que cuando hay una justicia selectiva, que solo van a determinados miembros de un partido político, no hay un equilibrio en la sociedad del país, ¿verdad? Entonces usted tiene que, sí, unos son malos y los otros son malos, pero nadie los hace ver como malos, porque no hay esa voluntad de tomar la decisión. Sí. Y la pregunta no iba en función de cuál es su simpatía, sino en función cuál sería su actitud en una circunstancia parecida contra sus propios correligionarios. No, yo lo que creo, abogado, es que sobre todo tenemos que actuar con ética, responsabilidad. La corrupción no tiene ideología o no tiene partido político. El corrupto es corrupto, y al corrupto hay que perseguirlo independientemente de y al corruptor también. Y al corruptor también. Al empresario que es corrupto, que no tiene ninguna ideología política, hay que perseguirlo. Al político que es corrupto hay que perseguirlo, sea del partido que sea. Conozco abogados y conozco funcionarios del Partido Nacional y del Partido Liberal y del Partido Libre totalmente honestos, rectos, pero también hay funcionarios que deben de responder ante la justicia, y esa es la funcionalidad de nosotros, ¿no? De llevar a los que han drenado fondos, que son para los más vulnerables, abogados, que son para la gente pobre, que son para infraestructura, para escuelas, a los tribunales de justicia para que respondan por esa situación. Es que he oído a algunos correligionarios suyos que en el pasado decían esto y esto, yo acuso, y ahora se han convertido en más o peor que lo de antes. Y realmente no es una cuestión de ideologías. No, claro. Es una cuestión de los sentimientos personales de cada quien, de conducta, de ética. Correcto. Yo en este caso, por el que llegamos hoy por la mañana acá, es un caso emblemático porque está involucrada la alcaldía, la segunda alcaldía más importante del país,
porque se va a demostrar si realmente la conducta de los funcionarios públicos debe continuar de la misma manera o se debe someter a la ley como ya lo expresan cuando hacen la promesa de ley. En el caso de los alcaldes no hacen promesa de ley, sino que toman posesión, pero sí están obligados a respetar la Constitución y demás leyes. Y una norma que utilizan los funcionarios públicos usualmente es la Ley de Contratación del Estado y la Ley de Administración Pública. ¿Por qué? Porque la mayoría de su presupuesto está señalado para esos términos. Usted no puede celebrar una obra si no tiene, como bien lo dice la Ley de Contratación del Estado, la partida presupuestaria pertinente. Igualmente, usted no puede fraccionar ningún tipo de contratación si ya realmente le dice va a haber una licitación pública, una licitación privada. Y yo creo que si usted sigue esos principios, no deberían de haber estos problemas. ¿Cómo se llama el expresidente de la Corte Suprema de Justicia en los años 70, 80? Alejandro, que era del Partido Nacional, creo. No se da un Salomón Jiménez Castro. No. Que el Partido Nacional nombró un presidente de la Corte Suprema de Justicia que era presidente del Comité Central del Partido Nacional. Y me contaba el doctor Edmundo Orellana que fueron a reunirse con los liberales y dijeron, miren, van a nombrar al presidente del Comité Central. Y ellos dijeron, no se preocupen por él es un hombre recto. Don Salomón Jiménez Castro, creo que era. Entonces, yo creo que aquí tiene que ver con la rectitud, con la ética de cada una de las personas. Sí. No tiene que ver con la ideología, sino que con los valores. Yo, por ejemplo, y me remito a mí, no voy a jugar ni con el apellido de mis padres, ni con el nombre de mis hijos. Y por lo tanto, yo me atengo a mis responsabilidades. Y creo yo que así deben ser todos los funcionarios públicos, ¿no? Yo el otro día decía, Raúl, yo aquí llevo con mi carro, de hace 4 años que me invita Raúl, yo llevo con el mismo carro acá. Y que por lo tanto así deberíamos de ser todos los funcionarios públicos, responder por los intereses que nosotros tenemos. Me dice el gerente del ENE y de Hondutel, Jesús Mejía, el ingeniero, ¿y qué piensa de la consulta popular que quiso llevar a cabo el expresidente Zelaya? ¿Fue un abuso de autoridad y acto de corrupción? Le pregunto eso ya que conlleva a la desinformación y confrontación de las personas. El abogado Alex Naves acaba de mencionar el golpe de Estado, pero quisiera saber qué piensa de lo que causó este golpe. Yo creo que el ingeniero Jesús Mejía lo que tiene que hacer es responder por los actos que está siendo procesado, ¿verdad?, en los tribunales de justicia. Creo que fue condenado. Condenado, ¿no? Sí. Yo estuve. Y lamentablemente muchos de los condenados andan en los estadios, andan en los cafés. Es por la reforma. Andan en los moles. El abuso de autoridad ya no. Exactamente. No y que una pena de cárcel. Y que lamentablemente. O son diputados. O son diputados, ¿verdad? Sí. Que no tienen esa vindicta pública, ¿no? De que están siendo procesados y que han sido condenados y que hablan en los medios de comunicación como los redentores del país y que al final tienen... O participan en el cambio de autoridades a patadas, siendo condenados. Prontuarios criminales importantes en este país. Fíjese que, así hablando con gente particular, decía un amigo que a veces aquí en Honduras, como se da la situación, la persecución selectiva, persecución penal selectiva podría funcionar. Dice. ¿Por qué? Porque los de este gobierno persiguen a los del anterior. Dice. Y cuando entregue, lo van a perseguir a ellos. Entonces, al no haber una justicia objetiva, la selectiva da resultados, porque a todos van a terminar de llegar a los tribunales, ¿verdad? Pero eso es lo que opina la gente por lo que ve, por lo que palpa en la vida cotidiana del país, ¿verdad? Que no se atreven a perseguir a los de su propio partido y esperan que ya no estén en el poder para poder perseguir. Bueno, hoy oí la noticia en la mañana que por la captura de Romeo Vázquez Velázquez habían aumentado la recompensa. ¿En cuánto vaya? 30 millones de lempiras. ¿Qué le parece a usted? ¿Ves? ¿Por la captura de Romeo Vázquez? Sí. Pero creo que en aquella bolsa iban más de los 30. Encabezan los más buscados. Yo creo que lo que debe tener este hombre es un proceso transparente, correcto, digno, un debido proceso. Y luego una corte de apelaciones en menos de 30 días revocó una resolución de un juez. Me parece que eso es seguir instrucciones de la gente que está arriba sin ser objetivo. Si el principio constitucional, mientras usted rinda caución suficiente frente a un juez,
usted goza de libertad. Es decir, usted es inocente. Ya la Constitución le dice que usted es inocente mientras no se pruebe lo contrario. Ofrezca caución suficiente, ríndala y el juez está obligado a oírlo en libertad. Ya se sometió al procedimiento, termínelo. Pero hay un hombre que anda siendo casado, ¿verdad? A ver quién lo pone a la orden de los tribunales, porque en el fondo, ¿qué es lo que hay? Son otras circunstancias, otros intereses. Así es. 30 millones es buena plata. Un montón. Sí, claro, ya vive tranquilo. Depende del nivel de vida. Bueno, es que soy... No es mío. El de Tira, ISPA, sí, duro me da. Le tira al tobillo el hombre. Nos vamos. Gracias, abogado. Gracias, licenciado. Conclusiones. Pues bueno, esperamos pues de que tanto los corruptos y corruptores pues sean allegados algún día a la justicia, siempre y cuando se haga una investigación científica, una investigación objetiva con apego a la ley, y que los medios probatorios que presente el Ministerio Público pues sean encaminados a eso, a probar, no a especular como se da en muchos casos para favorecer a algún sector o, como habíamos dicho, como populismo penal. Sí, mire, yo creo que estos casos emblemáticos son importantes para seguir el comportamiento primero del fiscal, para determinar que no es una justicia selectiva. Luego el juez, para que el juez pueda evaluar toda la carga probatoria y todos los descargos oportunos. Y luego para la conducta de los funcionarios, porque si los funcionarios no van a tener ningún control, va a seguir pasando lo que pasa en este país y la gente va a entender que no pasa nada. No le digo, con condenados, hay diputados en el Congreso Nacional, ¿usted qué puede esperar ahora en estas circunstancias? No puede esperar cosas menos. Entonces yo lo que creo que debemos en el caso del fiscal, toda la carga probatoria debe acelerar en los casos emblemáticos, debe poner el mejor equipo y el mayor número de personas para que puedan evacuar esta prueba y presentar los cargos en los tribunales. Señor Navas. Gracias, Raúl, y a los distinguidos invitados acá por invitarme. Cuando la justicia tiene los elementos probatorios, debe presentar el requerimiento fiscal en el momento debido. Creo que eso es una parte fundamental para fortalecer nuestro Estado de Derecho y la democracia. Los corruptos en este país, independientemente del partido o del sector político, económico, social que pertenezcan, deben enfrentar la justicia, porque ese dinero que es de la corrupción debe ir a cuestiones trascendentales para desarrollar esta patria y al final no se hace por estos intereses privados o particulares que se han tenido. Así que esperando que el fiscal general impulse todos estos procesos y que dejen la narrativa de la persecución política y que vayan a los tribunales a defenderse, que eso es lo que se tiene que hacer en este momento. Bien, así están las cosas en el país. Gracias, siga con nosotros aquí en Canal 11. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.